buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este programa especial que estamos llevando a ustedes a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. Este es un programa que le interesa sobre todo a las personas que habitan en los alrededores del lago de Valencia, todos esos aragüeños y carabobeños y carabobeñas que en estos momentos están pasando una situación difícil, pero no por eso incontrolable. En estos momentos estamos acompañados por el ministro del Poder Popular para el Ambiente, Alejandro Hitcher, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, ministro? Muy bien. Buenas noches, Erika. Bueno, para dar un poco respuesta a todas estas personas que han venido sintiéndose afectadas por la crecida de esta importante laguna que se encuentra ubicada entre el estado Aragua y el estado Carabobo. Vamos a escuchar para plantear un poco la problemática o los problemas que se han enfrentado a los vecinos y vecinos en la zona, a la señora Omaira Zárate, para que nos explique exactamente qué es lo que está ocurriendo en un reporte especial que hizo este jueves nuestra compañera Dayali López. Así es, el equipo de Venezolana de Televisión se trasladó hasta el estado Aragua para darle cobertura al estado de emergencia decretado el pasado martes del Consejo de Ministros por parte del vicepresidente de la República, Elías Agua. Este aumento del nivel del lago de los Tacariguas, mejor conocido como el lago de Valencia, ha aumentado sus niveles y la gente acá, más de 2.500 familias entre los sectores Matarredonda, La Punta, Brisas del Lago y otros sectores aledaños a esta zona se han visto afectados a propósito de este estado de emergencia. Nosotros vamos a conversar de inmediato con uno de los habitantes, con dos de los habitantes de estos sectores. Vamos a conversar con la señora Omaira Zárate, ella es habitante de Matarredonda. Señora Omaira, para que nos comente cuál es la situación que están viviendo ustedes los habitantes de acá de Matarredonda. Bienvenida a las pantallas de Venezolana de Televisión. Gracias por esta preocupación de todos ustedes y de todas las personas que en realidad se han dado cuenta de que esto ya caducó, vamos a decirlo así. Ya esto se venció. Para nosotros, los habitantes de acá, de Matarredonda y La Punta, estamos al final de esta crecida del lago. ¿Cuántas familias se han visto afectadas por la crecida del lago de los Tacariguas? ¿Cuántos niños están afectados? Detrás de cámara nos hablaba acerca de niños enfermos. Son 1.046 familias. ¿Qué tipo de patologías se han presentado en las personas que se han visto afectadas por las secuelas de la crecida de este lago? Aquí hay de todo. Asuntos de estomacal, de infección de garganta, aquí hay de todo, porque esto es una aguas podridas, aguas contaminadas. Bueno, era el reporte de nuestra compañera Dayalit López, quien, como les decíamos en el inicio del programa, estuvo este jueves en la zona constatando de primera mano qué sienten los vecinos y cómo se ha atendido la situación en estos años de gobierno bolivariano. Pero aquí, como decíamos al inicio del programa, también está el ministro del Poder Popular para el Ambiente, Alejandro Hitcher, para que nos haga en unos minutos un recuento de la desatención que tuvo esta zona durante la Cuarta República, porque sabemos que así como el comandante Chávez ha venido también construyendo una patria en los últimos 12 años que fue reflejada por los constituyentes en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, también es que ha tenido que encargarse de los entuertos que dejó la Cuarta República, la desatención por más de 50 años de diversas zonas, y el lago de Valencia no escapa a ello. Así es, Erika, fíjate, la situación que estamos viendo en el lago de Valencia es producto efectivamente de un enfoque mal hecho, sobre todo en los años 70, en la década de los 70, sobre lo que era el comportamiento, un enfoque mal hecho desde el punto de vista de ingeniería. Quizás porque se disponían de pocos datos o no se investigó bien en relación al tema del régimen hidrológico del lago de Valencia, una cuenca muy compleja. No se proyectó a futuro. Y no se investigó bien para tomar las decisiones que se tomaron. El verdadero comportamiento hidrológico de esta cuenca, que es muy compleja, yo voy a explicar por qué, porque es una cuenca endorreica. Cuencas endorreicas son aquellas cuencas muy especiales en el mundo que no tienen salida al mar. Es decir, que el equilibrio de sus niveles son lagos que no tienen salida al mar y por lo tanto los ingresos de agua a través de los cauces que tributan al lago, producto de las precipitaciones, se compensan con la evaporación. Entonces son cuencas que cuando usted va a hacer obras de ingeniería tiene que ser muy cuidadoso en las obras de ingeniería que va a hacer para
controlar esos niveles. No es como, por ejemplo, el lago de Maracaibo, que tiene una afluencia hacia el mar. Claro, porque tiene salida hacia el mar y todos los demás lagos del mundo. Hay muy pocos lagos endorreicos en el mundo. Y este es un lago extremadamente complejo porque además está en esa fachada norte de Sudamérica, en el trópico, donde digamos, coinciden dos fenómenos meteorológicos anualmente, que son la convergencia tropical entre mayo y septiembre y después los frentes fríos del norte, producto de la llegada del invierno del norte. Entonces, ¿qué pasó? En los años 70, quizás por, como decía anteriormente, haber revisado las hidrologías solamente de un periodo de 100 años, la preocupación general era que el lago se estaba secando. Y en ese momento se tomaron un conjunto de decisiones que nos llevan a las consecuencias que hoy estamos viviendo. ¿Cuáles fueron esas decisiones? Como el lago se estaba secando, entonces para que subiera su nivel, entonces desviaron el río Cabriales. El río Cabriales es un tributario del río Orinoco. Y lo desviaron hacia el lago para que entonces las precipitaciones que hay en la cuenca de Cabriales, entonces en vez de transitarse hacia el Orinoco, se transitaran hacia el Leo y entonces prácticamente le incorporaron en el orden de unos 90 millones de metros cúbicos promedio anuales al lago. ¿Qué significó eso para el lago? Dos cosas. Primero, que alteraron el régimen porque un río que antes tributaba hacia el Orinoco, ahora tributaba hacia el lago. Quizás el haber revisado las hidrologías solamente por un periodo de 100 años, entonces le hizo entender a ellos que el lago se iba a secar. Pero resulta ser que si usted, como hemos hecho recientemente una investigación, donde fue muy importante aquí un hallazgo, un libro que hizo el doctor Alberto Koch en el año 1956, donde se demuestra que la cuenca del lago no siempre fue endorreica, sino que en 1726 la cuenca del lago de Valencia vertía hacia el río Pao y por lo tanto vertía hacia el Orinoco. Inclusive cuando usted revisa literaturas de antropólogos, historiadores como Miguel Acosta Sáenz, hay evidencia de que los indios tacariguas, parte de las tribus caribes, navegaban desde el lago de los Tacariguas, bajaban por el río Pao y se conectaban por el Orinoco y daban la vuelta por todas nuestras costas. Es decir que entonces se tomaron esas decisiones, se desvía el río hacia el río Cabriales, hacia el lago. Además se tomó la decisión en el año 78 de construir un embalse en el río Pao para abastecimiento de agua, porque entonces empezó a escasear el agua en Valencia y en el conurbado que es Valencia-Maracay, donde están todas estas ciudades, Guacara, La Victoria, es decir, todo ese conurbado, por eso ya es un solo conurbado. Y empezaron a trasladar agua del río Pao, que también tributa al Orinoco, a través del acueducto regional del Centro 1 hacia el lago. En el año 74, el presidente Carlos Andrés Pérez toma una decisión que a mi juicio es nefasta, ¿ves? Y que tiene que ver con la forma en cómo dirigen el país y que tiene que ver siempre con el tema de cómo se privilegian el uso de recursos naturales en función de un sistema. ¿Cuál era esa decisión? Fue el decreto de desconcentración de Industrial de Caracas. Es decir, esa oligarquía caraqueña, dueña de todas las industrias y dueña de todos los bienes que le había entregado la Cuarta República en sus gobiernos blandengues, entonces decidieron que en Caracas se descontaminaba Caracas y se sacaban todas las industrias. Hay 3 industrias que sospechosamente no se sacaron. ¿Cuáles son esas industrias? Las industrias Polar, que deben haber salido, que hace una fábrica de cerveza en el medio de una ciudad. Así es. La cementera, que después salió, y la siderúrgica, que hoy está nacionalizada por nosotros. ¿Qué pasó con todo ese traslado? Todas esas industrias se trasladaron hacia Valencia, fundamentalmente la cuenca del lago de Valencia y sobre todo en la zona industrial que se creó en Valencia. Entonces, con todas las vertientes del río Cabriales vierten hacia el río, perdón, toda la ciudad de Valencia, casi toda esa olla vierte hacia el río Cabriales. Al mandar esas industrias para allá, al trasvasar las aguas del Orinoco hacia el acueducto de Valencia, es decir, prescindir del lago como fuente de abastecimiento de agua, que eso es lo que tiene que hacer toda población en el mundo. Si tú tienes un lago de ese tamaño, el lago de los Tacariguas, toma agua de él, de manera tal que si tomas agua de él para agua potable, nunca lo vas a contaminar. Claro. Pero fíjate cómo es el privilegio. Entonces privilegiaron sus industrias para allá abajo y empezaron a contaminar el río Cabriales. Como las aguas caían en el río Cabriales y el Cabriales entraba al lago, lo convirtieron forzadamente en un afluente del lago, entonces empezaron a contaminar el lago y empezó el crecimiento, fíjate, en esta lámina lo vemos, de esa cuenca que vimos, a partir del año 96, que fue donde se introdujo el último trasvase, que fue el acueducto regional del centro, el lago más nunca dejó de tener un crecimiento. Fíjate que la tendencia es siempre a crecer, o sea, se descontrolaron los niveles del lago. Hacia el alza. En el año
99 empieza el gobierno revolucionario y nos encontramos con la situación de que para poder controlar los niveles del lago teníamos que sacar las aguas del lago hacia sus destinos originales. Y esas aguas, pero como estaban contaminadas, a eso voy, no se podían lanzar porque entonces le iban a caer al desparramadero, al embalse de Pau Cachinche y al embalse de Paula Balsa, de donde estábamos tomando agua. Es decir, conseguimos un huevo totalmente trancado. Bueno, ya vamos a hablar exactamente de qué ha estado haciendo el Ministerio del Ambiente y el gobierno bolivariano en general para solucionar como decíamos al principio, este entuerto que nos dejaron en la Cuarta República. Ministro, teníamos unas láminas que presentarles a la audiencia. Porque habíamos dejado, cuando se hizo el micro, habíamos dejado el tema en que estaba trancado el juego. Así ¿Por qué? ¿Cómo podíamos empezar a enderezar las decisiones mal tomadas? ¿Cómo empezar a controlar el nivel del lago? Lo primero que había que hacer era desviar Cabriales. Vamos a verlo. Pero no podíamos desviar Cabriales porque Cabriales estaba todo contaminado. Por lo tanto, entonces el gobierno empezó a cometer unas obras, las obras de saneamiento. Es decir, había que sanear toda la cuenca de Valencia para que las aguas que cayeran al Cabriales cayeran limpias, tratadas, para poder retornar el Cabriales hacia su cauce original. ¿Qué ha hecho el gobierno bolivariano? Bueno, construyó todo un sistema de tratamiento que lo vemos aquí en la lámina, que es el sistema de tratamiento de las aguas servidas. Hoy se colectan casi el 90% de las aguas servidas de la cuenca de Valencia. ¿Dónde se colectan? Son en grande un sistema de colectores. Ahorita te digo la cantidad de colectores, porque hay 7 subcuencas, de las cuales 3 subcuencas son las más importantes. Esas aguas son recolectadas y tratadas en la planta de la Mariposa, que es la planta de la Mariposa que vemos aquí, de manera que cuando usted toma todas las aguas de Valencia, las trata aquí en la Mariposa, entonces ya las puede vertir hacia el Cabriales, y en ese momento entonces es que podíamos desviar el Cabriales. Asimismo se tomaron todas... Disculpe que lo interrumpa, es decir que el río Cabriales ya no está hacia el lago de Valencia. Fue otra gran obra del gobierno revolucionario, una vez que nosotros saneamos toda la cuenca de Valencia y saneamos el río Cabriales, desviamos el año 2005 el río Cabriales. Lo desviamos otra vez hacia su cauce original. O sea que le quitamos esos 90 millones de metros cúbicos extra promedio que se le estaban entrando al lago, que no eran parte porque el Cabriales nunca fue tributario de la cuenca. Por otro lado, hicimos también el tratamiento de todo lo que es la subcuenca, de todo lo que es en los Guayos, Guacara, toda esa zona, y de ahí construimos un trasvase de esas aguas servidas, que es el trasvase de los Guayos. Explíquele a la gente qué es un trasvase. Un trasvase es cuando usted pasa aguas de una cuenca a otra cuenca. Trasvasamos aguas de la cuenca del lago de Valencia hacia la cuenca del Orinoco también. De acuerdo. Por ahí estamos trasvasando desde el año 2007 alrededor de unos... Más o menos en esta zona. 3 metros cúbicos por segundo. Ahí se ve el trasvase el verde, ¿no? En términos de cotas, en términos de metros. Es que ya lo vamos a ver ahorita, cuál es el efecto de lo que de todas las acciones del gobierno revolucionario. De acuerdo. Y el efecto que han surtido. Asimismo, entonces hicimos todo el tratamiento de las zonas principales de Maracay, en el estado de Aragua, y se construyó la planta de tratamiento de Taguayguay, y de ahí son trasvasadas a través del trasvase de Taguayguay agua hacia la cuenca del Orinoco también a través del río Tiznado. La laguna de Taguayguay, por cierto, muy contaminada por todas esas hueseras y cochineras que hay en la zona. La gente que vive en el estado de Aragua sabe de lo que estoy hablando. Bueno, precisamente el presidente Chávez en estos días, hace aproximadamente unos 3 semanas, decretó el tema de libre de efluentes por cochineras no controladas en esa zona. ¿Habría la posibilidad de convertir en algún momento todos estos lagos en una cuestión turística? No, ministro? por supuesto que sí. Todas estas obras de saneamiento que hemos hecho, tanto la planta de tratamiento de la Mariposa, como la planta de tratamiento de los Guayos, como la planta de tratamiento de Taguayguay, han contribuido a que el lago de Valencia haya mejorado ostensiblemente en estos 11 años sus calidades de agua. Lo que nos está permitiendo trasvasar precisamente aguas otra vez hacia la cuenca del Orinoco y que no se contaminen y que podamos seguir abasteciendo los acueductos. Claro. Fíjate, una lámina muy importante. Si nosotros no hubiéramos trasvasado... importante la lámina número 15. La lámina número 15, donde vemos entonces todas estas inversiones que hizo el gobierno revolucionario desde el año 1999 hasta la fecha. La lámina número 15. Aquí tenemos saneamiento y control de nivel. Sí, señor. Y la inversión que ha hecho el gobierno bolivariano en ya suma en estos años a 1.368.190.010 bolívares fuertes. Con eso hicimos la inversión en la subcuenca del río Cabriales, que ya te expliqué, que es todo el tratamiento de las aguas servidas que se trata en la Mariposa, lo cual nos permitió desviar el río Cabriales. En la subcuenca del río San Diego, en Guacara, lo que nos permitió hacer el trasvase de los Guayos
y sacar esa cantidad de agua. Y lo que es en la subcuenca de Río Aragua, con la construcción de la laguna, de la planta de tratamiento de Taguayguay, poder verter los efluentes de Aragua hacia el Orinoco. ¿Qué otros trabajos? Además de eso hicimos otros trabajos. Por favor. En el año 77, 78 hubo una decisión irresponsable de lo que era el Consejo Municipal del Estado de Aragua y de la Ingeniería Municipal, y permitieron la construcción de una urbanización, a pesar de que llamaba La Punta y Mata Redonda. Un poco con el clientelismo político que se vivía de la época, o con las transacciones con una empresa urbanista más bien, porque no es más que clientelismo, porque era una organización privada. Yo diría que se forzaron la barra ahí precisamente para lo que hicieron siempre, ¿ves? Convertir un terreno que tenía valor cero desde el punto de vista urbano, porque era inundable, en un terreno de un altísimo valor, y entonces estafaron a un conjunto de personas que hoy están sufriendo eso. No están sufriendo más gracias a que el gobierno revolucionario en el año 2000 construyó un dique, que ese dique hoy está conteniendo las aguas, porque si no en este momento La Punta y Mata Redonda, ellos están en la 408. Ese es el dique de 4 metros. Ese es el dique de 5 metros de altura. 5 metros. Que tiene 3.000 metros de longitud y que nosotros subimos previendo que veníamos, y ahorita vamos a ver las láminas de lluvia, con las precipitaciones del 2010, entonces nos preparamos para el 2011. Y subimos el dique más, y es lo que mantiene a la urbanización La Punta y Mata Redonda, claro, con todas las incomodidades que tienen ellos en relación a aguas servidas que son remansadas por el nivel del lago, pero que la urbanización no se ha perdido, porque si no la urbanización estaría ahorita 3 metros bajo el agua. Tenemos una animación sobre los terrenos que podrían ser afectados. Muy importante pasar eso. ¿Podríamos colocarlos? Así es. Vamos a ver, director. Unos terrenos que podrían ser inundados si no se hubiese realizado los trabajos por parte del gobierno bolivariano en estos últimos años. Exactamente, Erika, fíjate. La línea amarilla es donde está el nivel del lago ahorita. ¿Ves? Si nosotros no hubiéramos hecho todas estas obras que hemos hecho, la cota del lago, y ya te voy a presentar otra lámina, sería la línea roja. Blanca. La línea blanca sería la cota. Por lo tanto, estaría afectado todo esto que está aquí. En este momento las aguas estarían, Erika, en este punto. Hasta acá. Hasta acá. ¿Ves? ¿Qué significaría eso para las familias del sector? Bueno, estaríamos hablando de, en este momento tenemos una afectación, de acuerdo a Protección Civil, con los niveles de 412.30, es el nivel de hoy, se mantuvo con respecto al nivel de ayer. La cota. La cota del lago. Eso, por favor. Hay 4.250 personas afectadas, familias afectadas, sobre todo en la costa, en la parte sur del estado de Aragua. Esto que está aquí es el dique que hicimimos en la urbanización. Que son como unas fronteras bastante lineales, ¿no? Porque es el dique de 5 metros. Perdón, no, el dique de 5 metros está aquí. Aquí. Es la urbanización La Punta y Mata Redonda. Ok. Entonces todas esas zonas estarían inundadas en este momento. Tengo entendido que en la época de Carlos Tablante, precisamente en el año más o menos 94, se permitió la construcción, más allá de que en los 70 también se hizo, se permitió la construcción de unas urbanizaciones y de unos sectores populares como Brisas del Lago, que vienen a nuevamente a generar más problemas, justamente por esta por supuesto, crecida. porque violaron la cota de seguridad del lago. ¿Cuál era esa cota? La cota de seguridad era la 408. Claro. Nadie podía estar por debajo de la 408 porque efectivamente el lago podía llegar hasta la 408. Eso lo violaron en casi todas esas urbanizaciones y también digamos esos desarrollos urbanos no controlados por el clientelismo político. Ahí sí fue el más estimuló como partido político, invasiones y cosas de esas, ¿no? Y Tablante hacía populismo con eso. 408, por favor, desde el punto de vista, esto es técnico, pero para que la gente nos comprenda, 408 metros sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar, sí, es importante señalarlo. Fíjate, hay una lámina muy importante, que es cómo estuviera el lago de Valencia, según de sus niveles, si nosotros no hubiéramos, permiso, Erika, lo que pasa es que de acuerdo. Si no hubiéramos hecho todas estas obras de control de trasvase, ¿no? Okay. Si el gobierno revolucionario es la lámina número 7. Ok. ¿Ves? Por favor, producción, es la lámina número 7. ¿Qué vamos a ver en esa lámina? Vamos a ver dónde estuviera el nivel del lago ahorita si nosotros no hubiéramos activado en el 2007 el trasvase el 2007 y el 2009, fíjate, en este momento estamos en la... del río Cabriales. Sí, señor, del río Cabriales y los dos trasvases, el de los Guayos y el de Taguayguay. Por favor. Fíjate, la cota hoy es la 412.32, yo dije 30, es 32 para el día de hoy. A partir de aquí entra en funcionamiento nuestra primera obra. 4 metros con 32 centímetros por encima de la cota de seguridad. Estaríamos en la 416.41. 416.42, o sea que tenemos una afectación de aproximadamente unas 6.000 familias. Claro. 6.000 familias solamente en el estado en el estado de Aragua y un tanto igual en el estado Carabobo.
si no hubiera hecho el gobierno del Senado todas las obras que hicimos, 426.41. Ahora bien, tenemos que entonces también ver la lámina que tiene que ver con... bueno, vamos a ver las láminas de cuánto hemos trasvasado. Pero después del corte, nosotros le vamos a dejar una pregunta al aire. Le recordamos a todos ustedes que tienen el Twitter @BTV Canal 8 y @Ericalena1 para todas las preguntas al ministro Alejandro Hitchert sobre este tema y sobre cualquier otro que ustedes le quieran plantear, preferiblemente sobre este tema. Vamos a dejarle un mensaje de tranquilidad a la gente en el siguiente segmento sobre qué cosas van a hacer, porque evidentemente esos son contingencias que se tienen que atender tanto a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué va a hacer el gobierno bolivariano a mediano y largo plazo para atender de una vez y efectivamente esta situación? Lo dejamos, esta interrogante, para el siguiente corte, ministro. Si antes de irnos al corte dejábamos las interrogantes, un llamado, digamos, de tranquilidad a todas las personas que habitan en la zona. ¿Qué va a hacer el gobierno bolivariano a mediano y largo plazo para evitar que con este fenómeno climatológico que ha venido afectando no solamente a Venezuela, sino a toda Sudamérica, pues se mantenga esta crecida del lago y posteriormente pues se sigan viendo afectadas, ¿no? Sí, en el corto plazo, bueno, ya se tomó la medida por parte del presidente en relación a declarar en estado de emergencia todo el perímetro del lago de Valencia, crear un estado mayor que va a atender el tema de la emergencia, el mediano plazo y el largo plazo. ¿Quiénes conforman ese estado mayor? Disculpe. Lo preside el ministro Giordani, lo conformamos la gobernación del estado de Aragua, lo conforma también el Ministerio del Ambiente y los ministerios de infraestructura que tenemos que ver con el tema, ¿no? Okay. Las medidas inmediatas es como ya, digamos, aportó los recursos del presidente Chávez para adecuar refugios, porque el tema del crecimiento del lago va a durar hasta que cese el periodo de lluvias. Normalmente el periodo de lluvias cesa a finales de noviembre en el lago de Valencia, porque como dije anteriormente, el lago de Valencia está afectado por dos fenómenos meteorológicos. Uno es el periodo normal en todo el país, o el extendido en todo el país, que es producto del fenómeno de convergencia tropical entre mayo y septiembre, y luego hay una segunda ventana hidrológica que tiene su pico en noviembre, que tiene que ver con la llegada de los frentes fríos por el invierno en el norte. A partir de ese momento el lago va a empezar a decrecer, porque entonces empieza la evaporación a extraer, por decirlo de alguna forma, más agua de lo que está entrando por sus tributarios, que va a disminuir por disminución de las precipitaciones. En ese momento las aguas van regresando, por lo tanto este fenómeno que decía la señora es correcto. En esas decisiones mal tomadas en la Cuarta República, conectaron las aguas servidas con las aguas pluviales y por lo tanto iban a contaminar el lago. En el momento en que vaya bajando el nivel del lago, entonces las aguas servidas volverán al lago y por lo tanto empezarán nuevamente, como decía uno de los señores, creo que en la punta, que dice no bajan las posetas, volverán a bajar las posetas. En ese tiempo van a estar las personas en refugio, en la medida que se van porque no pueden estar viviendo en ese estado de situación. Hay personas que dicen que no se quieren ir a refugio. Pero tienen que irse a los refugios porque tienen que cuidar su vida y el gobierno bolivariano le garantiza que aquellas viviendas que están en lo que digamos en situación de que no tiene que ser, sino que esperar que vayan las aguas, van a ser protegidos sus enseres y todas sus cosas. Pero la gente tiene que abandonar las casas. ¿Hay la posibilidad de alguna manera entregarle dinero a las personas por las viviendas que tienen en este momento? Pero es que tal, digamos, la ley de refugio, la persona cuando está en estado de emergencia tiene que desalojar su hogar, porque le está causando, en este caso, como una inundación por aniego, que no es la típica inundación destructiva de las quebradas, sino que es un lago que va creciendo, lo que causa en el ser humano es un estado de angustia, tener las aguas, digamos, a nivel de los tobillos de las rodillas, aguas hervidas, epidemias, todas esas cosas. Por lo tanto, ellos tienen que abandonar. Babas, roedores, claro, culebras, alacranes, todo esto que existe cerca de las lagunas. El sistema que digamos está establecido para atender la emergencia que empezó en septiembre del 2010, el sistema, usted se va al refugio, después se evalúa su vivienda, si su vivienda tiene que ser demolida, por supuesto que usted entonces va a recibir una vivienda a través del Sistema Nacional de Refugio, es lo que está planteado, en lo que pasa el tiempo y a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. ¿Habrá la posibilidad, le vuelvo a
realizar la pregunta, de indemnizar a las familias. Se le entrega su vivienda. La indemnización de la familia es sencillamente entregarle su vivienda. La vivienda que perdió todo su valor porque entró en una zona de riesgo inminente, entonces sencillamente no hay indemnización, porque esto es un tema, no es un tema crematístico, Claro. Sencillamente la necesidad se sustituye por otra vivienda. Se lo no es un tema de pregunto porque indemnización. nosotros tuvimos que escoger estos 3 videos porque nuestra compañera recogió infinidad de testimonios. Ajá. Y muchos decían, bueno, queremos la resolución, o mejor dicho, la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo de Porque ese es otro Justicia. tema, Erika, eso es un tema particular de la Punta y Matarredonda. Así es. Que ellos hicieron una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia porque eso que te expliqué anteriormente de que esa urbanización fue hecha sin los permisos y ellos demandaron a la República y efectivamente una sentencia donde se establece que hay que indemnizar a esas personas, a esa urbanización nada más. A esa urbanización hay que indemnizarla. Sin embargo, ahí estamos en un proceso conciliatorio en este momento, que inclusive se va, porque el nuevo magistrado que tomó la causa llamó a una conciliación, porque ha habido un problema muy serio con el tema de las indemnizaciones. Los avalúos no fueron hechos correctamente, la República no puede pagar por esos avalúos, pues hay que volverlo a hacer, pero en este momento lo que impera es la emergencia de la gente y hay una conciliación en términos de que ellos no quieren dinero, lo que quieren es que le resuelvan su problema y en esa dirección vamos. Vamos en la dirección de sencillamente que los ciudadanos y las ciudadanas reciban una vivienda digna donde salgan de ese estado de inseguridad en que se encuentran, ¿no? Es importante señalar cuando tú decías, ¿qué estamos haciendo? Ese es el corto plazo. Ajá. Mediano plazo es lo que ya venimos haciendo. Claro. Lo que ya expresé en términos de la diferencia de nivel que tuviéramos en este momento si no hubiéramos hecho esas 3 grandes obras. Y ahora, fíjate, en largo plazo, ¿qué estamos haciendo? Está marcada en esta lámina que está aquí. Esa es la cota, la línea... amarilla. La amarilla es la que está más hacia afuera, lo que pasa es que no lo logro ver aquí en la resolución de la pantalla. La que está más hacia afuera, que creo que es la roja, ¿no? Sí, o la amarilla. La que está más hacia afuera es la que está roja. más hacia afuera representa la cota 418.15. Esa es la cota máxima a donde podría llegar el lago, porque en ese momento él toma su curso de 1725 y vuelve nuevamente a trasvasar aguas hacia el Orinoco. En mediano plazo, ¿qué estamos haciendo? Los trasvases de Tucutunemo y el trasvase de Los Guayos, estamos aumentando los equipos, vamos a aumentar los equipos de bombeo para trasvasar más agua durante el periodo de verano del año 2012. De manera tal que tratar de abatir lo máximo posible el nivel del lago para lograr que arranquemos el año que viene con una cota muy por debajo de la cota 412.32, que es la pico que tenemos en este momento. Lo cual no significa que las personas puedan mantenerse en el sitio, es así, ¿no? Ellos no pueden mantenerse en el sitio sino hasta que las cotas bajen por debajo del nivel de riesgo de sus casas. Ellas podrán volver a sus viviendas haciendo las obras o a otro urbanismo. De su refugio salen o a una vivienda segura o a una vivienda nuevamente construida. Pero esa tiene que ser la política, y es la política del Estado bolivariano, que usted no puede regresar a, como dice el presidente Chávez, a una murienda. Usted tiene que regresar a una vivienda. Si no da condiciones de seguridad, usted no regresará a su vivienda, sino que regresará a una vivienda que le otorgará la gran misión Vivienda Venezuela. Otra cosa importante, señora, la lámina número 3. Tiene que ver con el promedio histórico de precipitación en el estado Aragua. ¿Por qué nuestros sistemas han sido eficientes, pero prácticamente no fueron lo suficiente como para no permitir este aumento desmedido del lago? Si vemos la historia de la hidrología, nosotros vemos los picos. En el año 97 vemos un pico en el año 99 y vemos un pico en el año 91. Pero si nosotros comparamos en el año 81, si usted ve la barra grande y ve la siguiente, hay una diferencia, si usted suma esas dos, sustancial. Lo mismo pasa en el 97. 81, 96. Pasa lo mismo. Pero fíjate lo que pasó en 2010-2011. 2010-2011, si usted suma esas dos barras, y además, mejor que nadie los habitantes que están en la orilla del lago Valencia saben que durante el año 2011 fue un comportamiento totalmente atípico de las lluvias. Es decir, que estamos en presencia. No solo aquí, sino en todo el continente. En todo el continente y en el mundo, Erika. Así es. Es decir, nosotros estamos en presencia del fenómeno de cambio climático ya desatado. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas estructurales muy poderosas para resolver estos temas. Esos números y esto que está pasando a nivel climático, a nivel mundial, nos pone a nosotros en la situación de prever que el lago puede volver a tomar su causa original, que es la 418.5, 1725 o 1560.
Entonces, ya estamos, en el gobierno boliviano, y este Estado Mayor refuerza eso, en una comisión que la vamos a, inclusive, a nutrir, por orden de nuestro comandante presidente, con universidades y, digamos, expertos en la materia, en función de buscar una solución estructural que nos permita, ya no a nivel de trasvases que estaban calculados en base a las hidrologías ante el cambio climático, sino de unos trasvases superiores. Estamos hablando de la posibilidad de construir una gran obra de ingeniería hidráulica, estamos en esos estudios preliminares, de manera tal de poder abatir los lagos, los niveles del lago hasta niveles de seguridad. Es decir, estamos hablando o de un trasvase a través de un gran canal, ¿ves?, a través del río Pao, es decir, hacia donde él derrama en la 418, pero bajar esa cota hasta la 408, o a través de un gran túnel. Eso en los años 80 se estuvo planteando las posibilidades de trasvasar agua del lago hacia el Mar Caribe, era una hipótesis. Otra hipótesis a través de un túnel por la cordillera de la costa. Otra hipótesis que se manejó fue trasvasar aguas hacia el río Tuy. Otra hipótesis que se manejaba era hacia el desparramadero del Paito, hacia su cauce original cuando era una cuenca no endorreica. ¿Cuáles están en este momento? En este momento estamos en análisis de las tres alternativas con ingeniería. Cuando estamos en estos niveles, y estos niveles, digamos, donde de afectación tan grande, hay que analizar todos los casos, analizar pro y contra de cada caso, para finalmente tomar la medida más eficiente desde el punto de vista hidráulica y ecológicamente también, Ministro, y ambientalmente sustentable. ¿existen en el país alguna laguna, algún embalse que como este esté presentando una situación similar? No, porque esta es la única cuenca endorreica de Venezuela. ¿Está el país preparado para enfrentar un caudal de lluvia como el que vivimos en el año 2010-2011 y lo vimos en la lámina anterior? Estamos preparados. De hecho, fíjate, ya las predicciones meteorológicas para el año que viene, nosotros normalmente observamos el comportamiento de las temperaturas en el Pacífico, que es un poco lo que domina el comportamiento. Los modelos matemáticos, los modelos meteorológicos indican que el año 2012 va a ser un año promedio. O sea que en esa gráfica que vimos ahorita de todos esos picos, entonces va a ser un año promedio. Okay. Por lo tanto, si nosotros mantenemos esta capacidad de trasvase que vemos en esta lámina ahora, si nosotros mantenemos, fíjate, con el trasvase de la estación de bombeo Los Guayos desde el 2007 hasta el 2011, hemos casi que trasvasado en el orden de unos... lo tengo aquí. 6 por 5, 30, casi 300 millones de metros cúbicos, sumados todos, ¿no? Sumados todos. Vamos a la siguiente lámina. Dame la 12. La 12. Dame la 12, no. Ajá. La lámina 12. Ahí Ok, está. hemos trasvasado entre el 2010 y el 2011 en el orden de 144 millones de metros cúbicos. Por lo tanto, teniendo un invadio promedio, como ya se anuncian de algunos de los datos meteorológicos en el año 2012, y manteniendo estas capacidades y aumentándolas inclusive, porque las estamos aumentando, nosotros lograríamos abatir el nivel del lago, de manera tal de dejar un espacio que nos permita, entonces, recibir las aguas del invierno 2012-2013. Le planteo y en las el proceso preguntas. estamos en la obra ya de mayor magnitud, planteando una obra de mayor magnitud, que es la obra de los trasvases ya grandes para solucionar estructuralmente el problema del lago.